Buenos días muchachos, seguimos con las clases virtuales en el curso de física. Ahora vamos a ver el tema, el MRV. ¿Qué es el MRV? Es el movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniforme variado. ¿Ya? ¿Por qué se dice que es variado? Porque es un movimiento acelerado o desacelerado según sea el caso. ¿Ya? Acá, como dice la definición, la aceleración es constante. En el MRV la aceleración es constante. En el MRU, tema pasado que vimos, el tema anterior, la velocidad era con la constante. Pero en el MRV la aceleración es constante. ¿Y qué más dice? Acá hay un dato, una nota. En tiempos iguales el móvil realiza cambios de velocidades iguales. ¿Sí? Listo. En el MRV hay dos movimientos, el movimiento acelerado y el desacelerado. ¿Cuándo se dice que hay movimiento acelerado? Cuando la velocidad aumenta. La aceleración y la velocidad tienen la misma dirección. La misma dirección y el mismo sentido. ¿Cuándo se dice que el movimiento es desacelerado? Cuando la velocidad disminuye. Lógico, ¿no? La aceleración y la velocidad tienen direcciones distintas. ¿Sí? Eso es el movimiento desacelerado. Bueno, estas son las dos clases de movimientos que hay. Otra cosa que nosotros también debemos tener claro es la definición de aceleración, porque vamos a hablar de la aceleración a partir de ahora. ¿Qué dice la aceleración? La aceleración es una magnitud vectorial, por lo tanto, como es magnitud vectorial, por lo tanto tiene un sentido, ¿sí? Tiene un sentido, una dirección. Seguimos, es una magnitud vectorial que nos permite determinar la rapidez con la que un móvil cambia de velocidad en un determinado tiempo. Tal como podemos ver aquí la formulita, cómo es que se halla la aceleración, es la variación o la diferencia de velocidad final con la inicial sobre el tiempo que se tomó el móvil en hacer ese cambio de velocidad. También es igual a la variación de la velocidad sobre el tiempo, simple y sencillo, y eso es la constante. Estas son las 5 formulitas donde ustedes tienen que aprenderse para el tema de MRV, ¿no? Velocidad final igual a velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo, y aquí están las demás. Esta quinta formulita es una fórmula especial porque es la fórmula que nos indica o cuando nos piden hallar en un determinado tiempo el espacio recorrido. Por lo tanto, esto se llama el espacio recorrido en el enésimo segundo. ¿Sí? En el segundo 5, ¿cuánto recorrió? ¿O cuánto fue el espacio que recorrió? Bueno, ahí se va a usar ese tipo de formulita. ¿Sí? D en N, el espacio enésimo. El espacio recorrido en el enésimo segundo. Bueno, y aquí, como ustedes pueden ver, hay más menos, más menos, más menos. ¿Cuándo se va a usar más? Cuando el movimiento es acelerado. Quiere decir que la aceleración cambia a mayor. ¿Cuándo se va a usar menos? Cuando el movimiento es desacelerado. Generalmente se usa cuando hay frenos, cuando hay una persona que va disminuyendo su velocidad, ¿no? Eso se llama desacelerar. Se va a usar el signo menos. Muy bien. Ahora vamos a ver unos problemitas que yo los he podido hacer allá y vamos a resolverlo acá para que ustedes puedan desarrollar su tarea. Bueno, ya ustedes lo van a poder visualizar el texto en la foto que se le va a colocar en la plataforma que estamos usando. ¿Sí? Bueno, el problema número 2 dice: un ciclista entra en una pendiente con una velocidad de 14 metros por segundo y llega al final de la pendiente con una velocidad de 2 metros por segundo. Entra con 14 metros por segundo y llega al final con una velocidad de 2 metros por segundo. Por lo tanto, lógicamente, según lo que yo entiendo en el texto, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado de una velocidad mayor a una menor. Por lo tanto, es un movimiento desacelerado. Hay frenos, bueno, entra en una pendiente, o sea, en una caída. Si todo el trayecto lo recorrió en 4 segundos, ¿cuál fue la aceleración? Muy bien, lo primero que siempre debemos hacer es plantear el problema. Colocar todos nuestros datos que nos dan en el problema y después saber visualizar qué fórmula vamos a usar. ¿Sí? Entonces empecemos. ¿Qué dice? Un ciclista entra en una pendiente con una velocidad de 14 metros por segundo. O sea, su velocidad inicial
es 14 metros por segundo. ¿Qué más dice? Y llega al final de la pendiente con una velocidad de 2 metros por segundo. O sea, al final, la velocidad final es 2 metros por segundo. Muy bien. Dice, si todo el trayecto lo recorrió en 4 segundos. Ah, ya, el tiempo utilizado fue de 4 segundos. Muy bien. ¿Cuál fue la aceleración? Me piden hallar la aceleración. ¿Cuál fue la aceleración? Muy bien, simple y sencillo. Yo habiendo colocado mis datos, yo puedo visualizar acá las formulitas y voy a saber cuál voy a usar. ¿Cuál me convendría usar? Yo creo que la primera fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo como dato la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo. ¿Y qué me piden allá? La aceleración. Entonces, aplicando la formulita, ¿cómo sería? Velocidad final igual a velocidad inicial. Ahora, más o menos. Menos. ¿Por qué menos? Porque es un movimiento desacelerado. Está pasando de una mayor velocidad a una menor velocidad. Por lo tanto, es desacelerado. Se usará el menos. Menos la aceleración por el tiempo. Muy bien. Colocando nuestros datos correctamente, podemos operar. Entonces, ¿qué decimos aquí? 2 vendría a ser igual a 14 menos la aceleración, que es lo que me piden hallar, por el tiempo 4. Pasa a sumar, sería 4a igual a, pasa a restar, 12. Entonces la aceleración, ¿cuánto sería? Pasa a dividir 3. 3 metros por segundo al cuadrado. 3 metros por segundo. Y ese vendría a ser el valor de la aceleración. Simple y sencillo, ¿no? Colocando mis datos correctamente, yo sé cuál fórmula voy a usar. Muy bien, el problema número 3, ¿qué es lo que dice? Dice, una motocicleta se mueve con un MRV con una velocidad de 20 metros por segundo. O sea, la velocidad con la que inicia es de 20 metros por segundo. Si empieza a frenar, dice, si empieza a frenar, entonces ya me está hablando de un movimiento desacelerado. Por lo tanto, voy a usar el menos. Si empieza a frenar hasta lograr detenerse, ¿qué significa? Que cuando se detiene es que la velocidad con la que llega al final es 0. ¿No es así? Listo. Hasta lograr detenerse en 10 segundos, dice. En 10 segundos. O sea, el tiempo que duró moviéndose fue 10 segundos. Calcular el espacio que recorrió desde que empezó a frenar hasta que se detuvo. Muy bien, coloquemos de nuevo nuestros datos, tal como dice el problema. 3 dice, la velocidad con la que inicia es de 20 metros por segundo. Listo, velocidad inicial. Si empieza a frenar hasta lograr detenerse, dice, entonces, cuando se detiene, la velocidad es 0, pues, ¿no? 0 metros por segundo. Hasta lograr detenerse en 10 segundos, ya, el tiempo es 10 segundos. Listo. Calcular el espacio recorrido desde que empezó a frenar hasta que se detuvo. Muy bien, o sea, me piden allá la distancia. Distancia o espacio. Muy bien, ¿qué formulita usaré? Creo que la cuarta, ¿no es así? La cuarta formulita. ¿Por qué? Porque tengo velocidad inicial, velocidad final, el tiempo y me piden hallar la distancia. Muy bien, sencillo. Entonces, aplicando la cuarta formulita sería velocidad inicial más velocidad final sobre 2, todo esto por el tiempo. Muy bien, la distancia sería igual a velocidad inicial 20, velocidad final 0, sobre 2, todo esto por el tiempo que dice. Muy bien, ¿cuánto sería la distancia? 20 más 0, 20, entre 2, 10, y 10 por 10, 100. 100 metros. Muy bien, 100 metros. Y eso vendría a ser la solución a los problemas, dos problemitas como ejemplo, ¿no? Muy bien, hasta aquí quedamos con el tema de MRV, espero que haya quedado claro y pueden resolver su tarea. Gracias.